Hola, como siempre, espero que estén bien. Arrancamos con nuestra séptima clase de Historia de Bolivia. Hoy vamos a ver el tema Los conservadores en la Ruta de la Plata. Y como ya es costumbre, ya vamos viendo en pantalla los objetivos de esta clase. En este caso tenemos 8 objetivos principales que tenemos que al final de la clase poder responder. Así que arrancamos. La retirada de Camarones, uno de los episodios más cuestionados de nuestra historia en la Guerra del Pacífico, había significado la caída definitiva del presidente Hilarión Daza, quien en plena guerra había recibido un golpe de estado a su gobierno, como ya lo habíamos visto en la anterior clase. De esta manera asume el poder Narciso Campero. La Convención del 80 decidió ratificar a Campero como presidente constitucional. Lamentablemente, su gobierno comenzaba sobre la base de una economía golpeada por la peste, sequía, hambre y los gastos que había demandado la guerra. Después de la Guerra del Pacífico, la inicial división entre guerristas y pacifistas fue precisando corrientes de pensamiento que serían el germen de los primeros partidos políticos. ¿Cuáles fueron estos primeros partidos políticos? Los liberales y los conservadores. Siendo una figura importante que permitió el nacimiento de estos partidos, el gran ideólogo Eleodoro Camacho. ¿Sí? Un dato importante. Entonces, por favor, ¿durante qué gobierno nacieron los primeros partidos políticos? Durante el gobierno de Narciso Campero, ¿sí? También durante su gobierno se creó la Universidad de Santa Cruz, un 11 de enero de 1880, la universidad que hoy conocemos con el nombre de Gabriel René Moreno, ¿verdad? También se firmó un pacto de tregua entre Bolivia y Chile en Valparaíso. Esta tregua terminaba definitivamente con actos hostiles entre ambos países. Chile se quedaba con el departamento del Litoral, productos bolivianos y chilenos se internarían en ambos países libres de todo gravamen. Entre las condiciones de esta tregua, Narciso Campero convocó a elecciones con la modalidad de voto calificado. ¿En qué consistía este voto calificado? Solo podían votar los varones alfabetizados con una propiedad de gran extensión, además de tener una renta mínima de 1,000 pesos. Entonces hablamos de una democracia donde no existía el área rural. Solo se votaba en el área urbano, que apenas alcanzaba un 10% del total de la población boliviana. Las elecciones convocadas por el presidente Campero fueron ganadas por Gregorio Pacheco. Sus 4 años de gobierno están signados por la paz y la tranquilidad ciudadana, rompiendo con el caudillismo, el militarismo y sus excesos. Modernizó el país con la llegada de la energía eléctrica y el telégrafo, un dato bastante importante por si acaso. Una de las iniciativas más importantes de su gobierno fue la exploración del Chaco boliviano. Tomando en cuenta la pérdida del litoral, se buscaba una salida por el Atlántico. También realizó contribuciones personales como la construcción del manicomio de Sucre, construcción de escuelas y apoyo a indigentes con sus propios recursos. Sí, entonces, por favor, en esta parte del presidente Gregorio Pacheco, importante la llegada de la energía eléctrica y la exploración del Chaco boliviano, ¿sí? Siguiendo la línea de los conservadores, asume el gobierno
el presidente Aniceto Arce. Hablar del presidente Arce es hablar de ferrocarril, siendo la gran figura de los conservadores bolivianos. Durante su gobierno se construyó el primer ferrocarril, siendo considerada su verdadera obra gubernativa, y es por ello que pasó realmente a la historia. También construyó 2 carreteras, Sucre-Potosí y Sucre-Cochabamba. En plena modernización del país también llegó el teléfono a nuestro territorio. Entonces lo que nos interesa de esta parte es que ferrocarril es igual a Arce, es sinónimo del presidente Arce, ¿sí? El presidente Arce convoca a elecciones, en donde sale ganador Mariano Baptista, quien pasó a la historia como uno de los más grandes oradores de su tiempo. La historia nos dice que era capaz de hacer cambiar de opinión a las personas. Es por ello que lo bautizaron como el Mago. Asumió el gobierno por elecciones manchadas por la violencia. Continuando en la línea de Arce, Baptista estableció el servicio militar obligatorio, pero excluyó expresamente de esta obligación a los indios. La idea de un ejército elitista era bastante clara. También reforzó la educación técnica, creó escuelas profesionales de ramas técnicas nuevas en el país. El episodio más dramático de su gobierno fue el asesinato del expresidente Hilarión Daza. Finalmente, en la línea de los conservadores se encuentra el presidente Severo Fernández Alonso, recordado como el último presidente conservador. Otro dato bastante importante, ¿sí? ¿Quién fue el último conservador? Severo Fernández Alonso. Durante su gobierno se terminó la construcción del Palacio de Gobierno en Sucre. Se construyó también la cárcel en la ciudad de Cochabamba, entre otras obras de infraestructura. El 21 de junio de 1897, en el Teatro Municipal de La Paz, se exhibió por primera vez el cinematógrafo, un invento de los hermanos Lumière de aquel entonces. Su gobierno ha sido signado por un dramático final por el impacto de la Revolución o Guerra Federal. La Guerra Federal supuso el fin del gobierno del presidente Severo Fernández Alonso. Pero ¿en qué consistía esta Guerra Federal? Esta guerra coincidió con uno de los momentos más difíciles de la relación entre la élite urbana y las masas indias. Al fuerte desgaste de los conservadores se sumó la creciente popularidad de los liberales. El estallido formal del problema se dio un 18 de noviembre de 1898. En donde se exigía al presidente su radicatoria permanente en la capital, Sucre. En otras palabras, se pugnaban el poder entre norte y sur, sucrenses y paceños. Ambos pretendían ser sede de gobierno. Por un lado se encontraban los liberales, que exigían para el país el federalismo a la cabeza de José Manuel Pando, ¿sí? Por el otro bando se encontraban los conservadores, obviamente a la cabeza del presidente Severo Fernández Alonso.
quien marchó al mando del ejército un 15 de diciembre de 1898. La guerra estaba declarada. El escenario de la guerra civil se enmarcó en los departamentos de La Paz y Oruro principalmente, y algunas provincias de Potosí y Cochabamba. José Manuel Pando, el líder de los liberales que buscaba el federalismo, como ya lo habíamos dicho, decidió aliarse con los indios aymaras de la región. El pacto entre Pando y Pablo Zárate Vilca fue un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Pablo Zárate Vilca es una de las figuras más fascinantes de la historia republicana de nuestro país. Fue quien lideró a los indígenas en aquel entonces, por lo que los indígenas fueron importantes para el triunfo de los federales. Esta guerra dejó hechos importantes tales como la masacre de Santa Rosa, el primer crucero, la masacre de Ayoayo, la masacre de Moza y la batalla del segundo crucero. El 10 de abril de 1899 en Oruro se produjo la batalla decisiva denominada el segundo crucero. Las fuerzas de Zárate Vilca y Pando enfrentaron al ejército del presidente Severo Fernández Alonso, dejando un saldo de cerca de 1000 muertes entre ambos bandos. El 12 de abril, Pando entró triunfante a Oruro, lado a lado con Pablo Zárate Vilca. De esta manera concluye la Guerra Federal. Muy bien, pasamos a responder a los objetivos planteados en la clase. Comenzamos con el primero. El último presidente conservador, cuyo gobierno ha sido signado por su dramático final y el impacto de la Revolución Federal, fue: último presidente conservador es igual a, inciso C, Severo Fernández Alonso, ¿sí? Continuamos. El segundo nos dice: el último presidente conservador, periodo 1880-1899, nació en Sucre el 15 de agosto de 1849. Era un hombre de temperamento pacífico y de estructura legalista. Estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier y se dedicó de lleno al ejercicio de su profesión. Este presidente fue... Ya al inicio de la pregunta nos pone el último presidente conservador, entonces automáticamente la respuesta es inciso E, Severo Fernández Alonso. Continuamos con la número 3. Después de la Guerra del Pacífico, la inicial dicotomía, que es igual a división entre guerristas y pacifistas, fue precisando corrientes de pensamiento que serían el germen de los primeros partidos políticos, que en el caso de nuestro país fueron, ¿cuáles fueron los primeros partidos políticos? Evidentemente, inciso C, liberales y conservadores. Continuamos con el cuarto. Después de la Guerra del Pacífico, la inicial dicotomía entre guerristas y pacifistas se fue precisando al sistematizarse corrientes de pensamiento que serían el germen de los primeros partidos políticos. La gran figura para este nacimiento fue, respuesta inciso E, Eliodoro Camacho, ¿sí? La quinta nos dice: después de la Guerra del Pacífico, en 1880, ¿qué gobierno comenzaba su gestión sobre la base de una economía golpeada por las consecuencias de la peste, la sequía, el hambre y los gastos que había demandado la guerra? Respuesta inciso C, Narciso Campero.
La sexta nos dice: la llegada de las rieles o el ferrocarril a territorio boliviano se considera una verdadera obra gubernativa y por ello pasó realmente a la historia. ¿Bajo qué gobierno se dio esto? La respuesta, inciso A, Aniceto Arce. Habíamos dicho en el desarrollo de la clase que ferrocarril es igual, sinónimo a Aniceto Arce, ¿verdad? Seguimos. La séptima nos dice: una de las iniciativas más importantes del gobierno de Gregorio Pacheco, en la que el propio presidente tuvo mucho que ver, fue la exploración del... Respuesta, inciso C, Chaco. Y finalmente la número 8 nos dice: una de las figuras indígenas más fascinantes de la historia republicana fue... Respuesta, inciso D, Pablo Zárate. Por si acaso, para recordar un poquito, figuras indígenas evidentemente fueron Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Tupac Katari, sí. Pero aquí nos dice eso de la historia republicana, ¿sí? Entonces, de la historia republicana, la figura indígena más fascinante fue Pablo Zárate. De esta manera concluimos la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.